Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Probablemente algunos de ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué hoy en día hay tanto incremento de la maldad? Algunos se quedan totalmente sorprendidos y dicen, es que es imposible que una persona desde la óptica racional no haría semejante cosa. El problema es que algunos desconocen el mundo espiritual. Hoy en día, muchas personas alrededor de la tierra están poseídos literalmente de demonios. Y eso hace que la conducta de ellos sea algo fuera de lo que nosotros pudiéramos hablar de lo que es normal. Entonces esto nos preocupa y nos asusta. Sin embargo, el caso más patético que encontramos en la historia es el caso de Judas. El Señor Jesucristo en la última cena nos revela lo que aconteció. Pero es por eso que quiero hablar en esta hora bajo este tema, el peligro de la posesión demoníaca. Capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 27 dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la cena, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La pregunta es por qué los demonios llegan a poseer a las personas. La causa que encontramos aquí en este versículo 27 que hemos leído es por causa de la burla y desprecio al amor de Dios, expresado en la persona del Señor Jesús. Cuando Jesús le dio el pan, le estaba expresando el aprecio, el amor, ya que el pan estaba representando el cuerpo de Cristo, el cual iría a la cruz del Calvario en sustitución de la humanidad para el perdón de pecados. Pero Judas lo hizo en una manera hipócrita, ya que ese pan hablaba de la celebración de la Pascua en la cual ellos se encontraban. Y la Pascua significa el hecho de Dios pasar por alto el pecado de la humanidad a través de lo que sería en el futuro el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que ese pan no era un pan común y corriente. El significado espiritual que tenía es prácticamente el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estableció la última cena, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. De ahí que entonces la hipocresía y el rechazo de Judas hacia Jesús, representando a través de la manera en que él participó de ese pan, teniendo él en su corazón previamente la traición de Cristo. O sea que fue un desprecio, fue una forma descarada, no fue sincero, sino en una forma burlesca y descarada participó de ese pan. En segundo lugar, podemos ver la incomprensión del mundo espiritual. Los discípulos creyeron que Jesús, al decirle esto, era para que él fuera a comprar algo para la cena o para que diese algo a los pobres. Eso es lo que nos sucede hoy en día. No comprendemos lo que acontece en ese mundo donde los demonios están operando. Jesús dijo esto para que nosotros pudiéramos comprender lo que Judas haría. De ahí que entonces la mala interpretación que nosotros hacemos hoy en día, como lo hicieron los discípulos, es lo que nos hace ignorantes acerca del movimiento de carácter espiritual. Y estando los discípulos juntamente con Judas, no se dieron cuenta que Satanás entró en él. Jesús sí lo pudo percibir. Los demás no. Esto nos da a nosotros a entender que el mundo espiritual es tan real y que muchas veces las posesiones demoníacas llegan a ser muy sutilmente y las personas no se dan cuenta en el momento que ocurre un cambio
interior. Y por eso, tarde o temprano, comienzan a manifestar una clase de conducta totalmente irracional. Vemos que Satanás mismo entró. Quiero decirle esto: cuando una persona se burla y desprecia a Cristo Jesús, en ese instante lo que ocurre es que le da espacio a Satanás. Dice que después de que comió el pan, es decir, después que en una forma burlesca rechazó, despreció el sacrificio de Cristo para el beneficio de su perdón, en ese momento Satanás tomó lugar, aquel lugar que solo a Cristo le pertenece. Cuando tú desprecias a Cristo por un concepto religioso, desprecias a Jesús sencillamente porque tú crees que tú eres buena persona y tus obras te van a hacer salvo, tú no quedarás impune espiritualmente hablando. Ten cuidado, si desprecias a Cristo, no puedes quedar al margen de la operación de los demonios. Así que las acciones bajo la influencia de Satanás son horribles. Vemos aquí que dice la Biblia que cuando Judas tomó el pan, salió. ¿Qué significa eso? Abandonó la cena de la Pascua, abandonó la experiencia, la oportunidad de ser salvo. Cuando alguien está poseído por demonios, abandona el camino del Señor o la oportunidad que Dios le quiere dar. Y es aquí donde vemos las obras en la penumbra. Él salió ¿para qué? Para ir a vender a Jesús en la noche. Ahora, por eso muchas personas están bajo la influencia de demonios y que comienzan a derramar sangre, a hacer cosas tan violentas, tan injustas, tan malas, cosas que normalmente no la haría, pero por haber rechazado a Cristo, los demonios están operando en su corazón. La operación diabólica es una realidad. Ahora, el desprecio, el renunciamiento a Jesús y su evangelio es la causa de todo esto. Pregunto, ¿qué has hecho con Jesús? ¿Qué has hecho con el evangelio? ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? Si tú la desprecias, entonces no quedarás al margen de una intervención satánica. El mundo espiritual es claramente visible por medio de los hechos. Las cosas que acontecieron en la vida de Judas al despreciar y a vender a Cristo manifestó realmente por qué él había cometido tal fechoría. Por supuesto, posteriormente a esto, Judas se sintió muy mal por lo que había hecho. El peligro de la posesión demoníaca está a las puertas. Nunca desprecies a Jesús. Ama a Cristo, consérvalo, sé fiel hasta la muerte. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.